¿Ahí se ve bien la presentación? Sí. Ok, bueno, buenos días a todos. Vamos a continuar con las clases de hallmarks. El día de hoy va a ser una clase corta. No vamos a ver artículo, pero vamos a ver este hallmark que tiene por nombre de regulación energética celular. Como ya lo hemos estado viendo ahorita, ya vimos cómo se mantiene una señal proliferativa en el cáncer, cómo hay una activación de la invasión y la metástasis, la inducción de angiogénesis, y ahora finalmente vamos a pasar a la desregulación energética celular, que se vendría siendo otro de los hallmarks importantes en el cáncer. Y bueno, una pequeña definición que podríamos tener en cuenta para este hallmark y que deben de tener claro, es que normalmente las células tumorales reprograman su metabolismo energético para cubrir sus altas demandas de anabolismo y de catabolismo. ¿Alguien puede decirme la diferencia entre anabolismo y catabolismo? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, el anabolismo, en algún momento ya lo debieron de haber visto en bioquímica, pues el anabolismo es la construcción de biomoléculas y el catabolismo es lo inverso, el desgaste de moléculas para la generación de energía. Es muy importante que estos dos procesos en la célula de cáncer estén activos todo el tiempo, ya que las van a ayudar a mantener un crecimiento rápido y la proliferación descontrolada de la que ya habíamos estado hablando. Dentro de esta reprogramación metabólica, hay dos procesos muy importantes que ya me imagino que también los han de haber visto a fondo en bioquímica. Y bueno, como un pequeño repaso nada más, la glucólisis, que es un proceso que puede definirse como un proceso metabólico que transforma un mol de glucosa, aunque también se pueden utilizar algunas otras azúcares. Recuerden que tienen que ser exosas, en 2 moles de lactato más 2 moles de ATP, y estos valores representan la eficiencia máxima de la reacción. El otro proceso que normalmente viene acoplado a la glucólisis y al ciclo de Krebs es la fosforilación oxidativa. En este proceso se pueden oxidar varios sustratos a través del ciclo de Krebs, y este proceso, recuerden que produce nicotina de dinucleotídeo y FAD. Estos van a entrar en la cadena respiratoria para generar el gradiente electroquímico en la membrana interna de la mitocondria. Recuerden que este proceso va acoplado a la síntesis de ATP por el complejo número 5, o la ATP sintetasa, como la quieran llamar. Y bueno, la oxidación del piruvato en el ciclo de Krebs, ahí en la diapositiva pueden observar cuál es el rendimiento, ¿no? En cáncer muchas veces estos procesos se desacoplan. Ahorita lo vamos a ir viendo un poquito más a fondo, pero lo normal es que el proceso de catabolismo de las azúcares pues sea glucólisis, el ciclo de Krebs, y posteriormente pues la fosforilación oxidativa para la generación de ATP. Ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando. Y eso es lo que les mencionaba. Recuerden que la glucosa entra en los procesos de glucólisis, hay una generación de 2 ATPs y el ácido pirúvico. Hay generación de nicotina de adenina, y recuerden que este va a pasar directo a la cadena respiratoria, y también del otro lado, después de la descarboxilación del piruvato, se va a formar acetilcoenzima A, que puede entrar directo al ciclo de Krebs. En este también va a haber una generación de ATP, pero lo más importante es que haya que se formen estos dos compuestos para que se pueda generar el gradiente electroquímico en la cadena respiratoria y finalmente haya síntesis de ATP. ¿Alguna duda hasta el momento? Todo bien. Todo bien. Ok.
Si hay dudas, si tienen alguna duda, me pueden detener también en cualquier momento para que la tomemos en cuenta, ¿vale? Entonces, este que les pongo aquí es el proceso normal de catabolismo de la glucólisis y la formación de ATP. Esto es, digamos, lo ideal o lo que pasaría en condiciones normales en el metabolismo celular. Y bueno, aquí también en este esquema les pongo se podría decir que es lo mismo que vimos en el pasado, pero aquí pueden ver cuántos actores hay dentro del metabolismo. En este caso, podemos ver los transportadores de glucosa, que son los que se van a encargar justamente de incorporar la glucosa hacia dentro de la célula, hacia el citoplasma. Uno de los procesos más importantes al momento de que entra la glucosa al citoplasma es la fosforilación por las hexocinasas. Recuerden que las hexocinasas van a fosforilar a la glucosa para volverlo un componente metabólicamente más viable. Y otra cosa importante de que la fosforilación de la glucosa es que al momento de que ya se fosforila, ya no puede haber un recambio con los transportadores de glucosa, es decir, ya no se puede ir al espacio extracelular. En la formación, en la glucólisis, normalmente también se forma el piruvato y hay una generación de lactato. Recuerden que si las condiciones de oxígeno no son adecuadas, pues va a haber una mayor generación de lactato, ya que no puede incorporarse el receptor final de los electrones, pues no se encuentra presente, que es el oxígeno. Entonces la célula va a llevar a cabo la formación del lactato por la lactato deshidrogenasa, y este lactato es importante porque este lactato va a ser acarreado hacia afuera del espacio extracelular por los transportadores monocarboxilato, que son los que podemos ver aquí, y de esta forma hay una acidificación del microambiente tumoral. Las células de cáncer, y también lo van a ver en el laboratorio, tienen más afinidad por ambientes de pHs ácidos. Entonces también una de las cosas importantes de esta reprogramación metabólica pues es justo esto, ¿no? La generación de lactato y su acarreo al espacio extracelular por los transportadores monocarboxilato. Acuérdense que también puede haber incorporación de aminoácidos o de sales, que también pueden entrar a alguno de las rutas metabólicas. Y finalmente, pues bueno, aquí ya esto ya lo habíamos contemplado, existe el ciclo de Krebs, y aquí también en el ciclo de Krebs hay varias rutas. Se pueden formar ácidos grasos a partir del citrato, como podemos ver en esta ruta, en el citrato para que pase al acetilcoenzima A, y hay una formación de ácidos grasos, posteriormente la formación de lípidos. También hay una vertiente en donde el alfa-cetoglutarato puede llevar a cabo la formación a partir del alfa-cetoglutarato se lleva a cabo la formación de aminoácidos, y esto puede ser intercambiado por proteínas. Dentro de esta reprogramación metabólica que llevan a cabo las células de cáncer, hay algunos mediadores que son muy importantes. En este esquema, lo que quiere explicar es qué pasa primero. ¿Hay una reprogramación metabólica primero o el ambiente es el que induce la reprogramación metabólica justamente? Entonces, estas dudas pues todavía no se han podido dilucidar completamente, pero lo que podemos ver aquí es que hay una exposición. Esta exposición puede llevar a una alteración del metabolismo, y esta alteración del metabolismo lleva a cáncer. Esa es una de las teorías. Entonces, aquí lo que ellos consideran es que primero se altera el metabolismo y después se puede dar la formación del cáncer gracias a estas desregulaciones energéticas. En la segunda teoría, pues es al revés. Hay una exposición al carcinógeno, se va a formar, hay una formación tumoral, y que esta formación tumoral es la que va a alterar el metabolismo. Finalmente, ¿cuál otra podría ser otra de las teorías? Una exposición a un carcinógeno va a llevar a un metabolismo alterado, pero a su vez también va a llevar a la formación de cáncer. Estos tres procesos, no hay uno que nosotros podamos decir, esta es la teoría aceptada y esto es lo que pasa, porque cada tipo de cáncer y cada proceso cancerígeno va a tener uno o funcionando hasta dos procesos al mismo tiempo. Entonces,
Aquí es importante ver cómo ocurre el orden de los eventos y a partir de ahí podemos definir qué es lo que pasó primero, si hubo primero una formación tumoral o si primero se formó una reprogramación metabólica que estimuló la formación del cáncer. Para que la reprogramación metabólica se lleve a cabo también, otro factor importante es las condiciones de nutrientes dentro del microambiente tumoral. Bajo altas condiciones de nutrientes vamos a encontrar la expresión de ciertos genes o va a haber modificaciones epigenéticas que van a promover la expresión, por ejemplo, de este gen, que es de esta proteína, que es la proteína sinasa activada por MP, que van a llevar a cabo a promover procesos oxidativos para la formación de ATP. Cuando hay condiciones de bajos nutrientes dentro del microambiente tumoral, se van a estimular las acetilaciones de ciertos genes que van a llevar a cabo ciertos procesos metabólicos, pero que van en lugar de tratar de producir energía, van a estar más enfocados en la conservación de la energía. Entonces, lo que tenemos que llevarnos de esta diapositiva y hay que tener claro es que bajo las diferentes condiciones de nutrientes dentro del microambiente tumoral van a estimular la expresión de ciertos genes característicos para tanto altas concentraciones como bajas concentraciones de nutrientes. En el caso de particularmente del cáncer de pulmón, pues es un tumor sólido, como ustedes lo saben, y en los tumores sólidos tienen la característica de presentar bajas condiciones de nutrientes. Hay mucha competencia con el sistema inmune, igual por los pocos nutrientes que hay. Entonces va a haber genes característicos que van a encontrar, que van a promover la expresión de ciertas proteínas y estas van a determinar el tipo de microambiente tumoral que se está formando. Normalmente las células pues tratan de mantener una homeostasis o un equilibrio metabólico. Esto pues lo hacen a través de la glucólisis y la fosforilación oxidativa. También viene en función de las demandas que vaya teniendo la célula. En algún momento necesita generar energía y pues se van a estimular los procesos catabólicos. En algún momento se necesita la síntesis de nuevas biomoléculas y se van a estimular los procesos anabólicos. Dentro del proceso de la glucólisis y la fosforilación oxidativa, también ustedes saben que se encuentra ahí como una pequeña vertiente de la vía de las pentosas fosfato, que es importantísima para la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces también aquí debe de haber un equilibrio entre la reducción de NADP y los procesos de biosíntesis reductiva. Otro proceso también importante en el metabolismo pues es la generación de lactato, como ya les había mencionado, y aquí tiene que haber un equilibrio entre la glucólisis y la formación y secreción de lactato, con la lactato deshidrogenasa. Entonces, estos procesos cuando empieza a perderse el equilibrio entre formación no sé, por ejemplo, de ATP y la regeneración del mismo, es cuando se empiezan a estimular los procesos de reprogramación metabólica dentro de la célula. Esta pequeña figura les muestra también uno de los procesos metabólicos más importantes en el cáncer. Como ustedes saben, la generación de especies reactivas de oxígeno es un factor muy importante que promueve el cáncer y la proliferación descontrolada. Entonces, en un estado basal o en un estado ideal, lo normal es que los antioxidantes del sistema o del cuerpo, de lo que estén trabajando de la célula, se mantengan en un equilibrio con las especies reactivas de oxígeno. De repente, lo que empieza a pasar en el cáncer es que hay un aumento en el estrés oxidante dentro del sistema y se empieza a ver un desequilibrio. Entonces hay una mayor cantidad de especies reactivas de oxígeno y los antioxidantes que existen no son suficientes para mantener la homeostasis. Hay una reducción de la capacidad antioxidante, sigue aumentando las especies reactivas de oxígeno, y si en algún momento se logra que vuelva a haber un equilibrio entre los antioxidantes y especies reactivas de oxígeno, digamos que la célula recupera su homeostasis. Pero ¿qué pasa si no? Si esto se mantiene, las especies reactivas de oxígeno se mantienen con una mayor producción que los antioxidantes, ¿qué va a pasar?
las especies reactivas de oxígeno van a empezar a producir estrés oxidante y va a haber algunas respuestas de la célula, como las modificaciones en DNA, modificación de proteínas, que va a ser principalmente la expresión de algunas proteínas características de la célula cancerosa, y también va a haber una modificación de la membrana celular. Entonces, las especies reactivas de oxígeno son muy importantes dentro de la reprogramación metabólica de la célula, y romper este equilibrio entre antioxidantes y especies reactivas de oxígeno también puede llevar a la formación de estas modificaciones metabólicas y que aumente el estrés oxidante. Y bueno, esto es lo que en este pequeño esquema se aborda alguna de las teorías que ya les había mencionado previamente de la desregulación metabólica. ¿Qué es lo que pasa primero? Puede existir una desregulación metabólica que genere el cáncer directamente, una desregulación metabólica que forme tumores precancerígenos, como podremos verlo aquí, o que después de esta desregulación metabólica las células se mantengan en latencia, que era lo que habíamos visto en el tema de metástasis. Aquí se puede observar una línea, digamos, temporal del cáncer, en donde podemos ver que las regulaciones metabólicas en el caso de esta teoría pues se dan en ya fases un poco más avanzadas de esta línea metabólica del cáncer. Aquí ellos lo toman como la línea temporal, la toman desde años hasta décadas. Entonces, ¿cuánto tiempo puede pasar de que haya modificaciones en una célula y a que ésta empiece con la reprogramación metabólica y promueva el cáncer? Este tipo de cosas no se tienen muy claras. En qué momento la célula dice, voy a cambiar el metabolismo, voy a modificar, ahorita les voy a explicar cuál es la principal modificación. Entonces voy a dejar de generar energía por ATP, por la fosforilación oxidativa, y voy a empezar a generarla por la glucólisis. Entonces, pues todas estas dudas siempre siguen ahí todavía pues sí, la siguen estudiando en muchos lugares. En un inicio, la reprogramación metabólica, este señor Otto Warburg fue el que se empezó a dar cuenta de que las células de cáncer modificaban su metabolismo para poder sobrevivir y mantener su proliferación descontrolada. Él decía que ninguna enfermedad, incluido el cáncer, puede sobrevivir en un entorno alcalino. Era lo que les mencionaba. Las células cancerígenas tienen mucha afinidad por pHs ácidos. Entonces también de ahí que haya esta reprogramación metabólica. De hecho, ustedes en algún punto, a lo mejor si se empiezan a dedicar a investigación en cáncer, van a ver muchas veces algo que se llama el efecto Warburg, que se le puso así gracias a los descubrimientos de este señor. Pero ¿qué es el efecto Warburg o cómo suceden las cosas? Ustedes saben que en células normales pues, la generación de energía se da por fosforilación oxidativa y la glucólisis en condiciones aeróbicas. El aceptor final de los electrones es el oxígeno. En células tumorales se puede dar la glucólisis en condiciones hipóxicas. Estas condiciones hipóxicas son una característica de los tumores sólidos, como es el caso del cáncer de pulmón. Dentro del mismo tumor incluso hay varias regiones que tienen diferente cantidad de oxígeno. Entonces, esta parte también promueve que las células tumorales lleven a cabo una conversión, un cambio dentro de su metabolismo para poder subsistir. A diferencia de las células normales, donde el oxígeno es el aceptor de electrones, aquí el lactato sería el aceptor de electrones. Recuerden que todos los electrones que se van donando tienen que llegar a un lado, tiene que haber alguien que los regule, porque si no la pues obviamente se moriría. Estas son algunas de las aberraciones que hay dentro de las células tumorales. Ustedes se preguntarán cómo es posible que la glucólisis, que siendo un proceso metabólico con bajo rendimiento de ATP, ustedes lo observan, dos moléculas de ATP,
generen más energía que los procesos de fosforilación oxidativa. Recuerden que los procesos de fosforilación oxidativa, dependiendo del tipo de metabolismo que se esté dando, puede generar hasta 36 moléculas de ATP a partir de la oxidación de la glucosa. Entonces, plantearon en algún momento algunas teorías. ¿Qué es lo que pasa con el efecto Warburg? ¿Por qué hay estas modificaciones? Si la síntesis de ATP es más rápida por fosforilación oxidativa. El efecto Warburg, al momento de que las células que hacen este cambio de fosforilación oxidativa a glucólisis, van a incorporar hasta 100 veces más glucosa que lo que normalmente incorpora la célula. Es decir, la velocidad de glucólisis va a aumentar 100 veces, lo que va a llevar a una síntesis más rápida de ATP, incluso con la fosforilación oxidativa inhibida. Eso es muy importante. Esta parte de la generación de energía por glucólisis tienen que tenerla muy claro. Pues deben de llevarse en la mente que, a pesar de que los procesos de fosforilación oxidativa generen más ATP, este aumento de 100 veces en la generación, en la incorporación de glucosa y la posterior glucólisis va a llevar a una síntesis más rápida de ATP que por procesos de fosforilación oxidativa. La biosíntesis. Dentro de esta parte de reprogramación metabólica, también se afirma que las moléculas que se van generando dentro del proceso de glucólisis y el ciclo de Krebs puede haber un flujo hacia otras vías metabólicas, y que esto va a ayudar mucho a la biosíntesis tumoral. Las modificaciones en el microambiente tumoral que ya les mencionaba. El lactato puede generar condiciones para que el sistema inmune se vea inhibido. El sistema inmune no puede trabajar en condiciones ácidas, entonces esto también ayuda a que la célula tumoral pues tenga ciertas ventajas adaptativas frente al sistema inmune dentro del microambiente tumoral. Y la señalización celular, también se propone que la señalización celular dentro de las células tumorales cambia en algún momento cuando existe la reprogramación metabólica, y pues va a haber señalización que se va a mantener sostenida para proliferación descontrolada. Esto es lo que pasa normalmente dentro de la célula normal. Digamos, en condiciones normales hay una glucólisis, formación de piruvato, y todo el tiempo se está viendo un intercambio entre lactato gracias a los transportadores monocarboxilato. El piruvato pues va a pasar a lo que ya conocemos del ciclo de Krebs. Se va a llevar a cabo la fosforilación oxidativa y va a haber generación de dióxido de carbono y la generación de ATP para los requerimientos energéticos de la célula. En la célula tumoral, con lo que han visto también, es que dentro de este proceso de glucólisis se puede llevar a cabo la formación de piruvato. Recuerden que el lactato aquí es el aceptor final de electrones, y el lactato es excretado al espacio extracelular por los transportadores monocarboxilatos. Aquí lo que han visto también es que muchas veces el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa se van a ver inhibidos. Incluso hay algunos estudios donde el ciclo de Krebs se queda a la mitad, y muchos de esos intermediarios metabólicos se pueden ir hacia algunas otras rutas de biosíntesis de moléculas. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿El ATP? Sí, aquí también se los voy a volver a mencionar dentro de este esquema. De hecho, voy para allá. Ok. Estos son todos los procesos de la glucólisis que ustedes ya conocen. En algunos hay incorporación de ATP y liberación de ADP. Se donan los grupos fosfato, y son principalmente, pues obviamente, las fosforilaciones que se va a dar aquí por la hexocinasa y la fosfofructoquinasa. El principal objetivo de la glucólisis, pues recuerden que no es la generación de ATP. Aquí nada más hay formación de ATP, y acá el consumo normal en glucólisis pues es de 2 ATP. Recuerde que en esta parte se llama la fase de ganancia.
y en base de ganancias se forman dos triosas fosfato, es decir, todas las reacciones empiezan a hacer y entonces hay una generación de 2 ATPs. Ese es el balance neto de la glucólisis. El proceso como pasa, respondiendo a la pregunta de su compañera, es que los transportadores de glucosa, las proteínas que incorporan la glucosa adentro de la célula, ven aumentada su expresión. Al aumentar la expresión de los transportadores de glucosa, se va a incorporar muchísima más glucosa de lo que normalmente se lleva a cabo. Y al incorporar más glucosa va a haber también una mayor expresión de las enzimas que llevan a cabo las reacciones de la glucólisis. Entonces es toda una reacción en cadena que va a aumentar hasta 100 veces más todas las reacciones de glucólisis. Al ustedes tener una generación tan grande de ATP o generación de energía, como lo quieran ver, se pueden inhibir los procesos de ciclo de Krebs y posteriormente la fosforilación oxidativa. Lo que ustedes están viendo aquí, en esta parte de la glucólisis, es que el piruvato tiene que ceder los electrones los electrones que se generan en la glucólisis tienen que ser cedidos al lactato para que haya una regeneración de NAD. El NAD vuelve a pasar al proceso de glucólisis, vuelve a haber un proceso de reducción, pasa otra vez los electrones al lactato y este es el ciclo que se va a estar llevando a cabo dentro de la célula tumoral. Ahora, este es el efecto Warburg en un pequeño resumen. Cuando hay unas células que se manejen con efecto Warburg, hay una mayor captación de glucosa, como les había mencionado. La glucólisis se va a dar en condiciones aerobias o anaerobias, no tiene ningún problema en llevarlo a cabo bajo ninguna de las dos condiciones. Va a disminuir la actividad mitocondrial. Recuerden que en la mitocondria pues se lleva a cabo la fosforilación oxidativa y pues sí, aquí hay una disminución también en los procesos de fosforilación oxidativa. El lactato, como les mencionaba, va a ser acarreado al espacio extracelular por transportadores monocarboxilato. Dentro del mismo tumor también puede que existan células que se encuentren bajo efecto Warburg y algunas células que se encuentren todavía con características oxidativas. Esto es lo que se va a llamar acoplamiento metabólico y te va a dar muchas ventajas adaptativas a las células tumorales. Cuando hay un acoplamiento metabólico, la célula de efecto Warburg va a llevar el lactato al espacio extracelular y este lactato puede ser incorporado nuevamente por tumores oxidativos gracias a este transportador monocarboxilato. El lactato puede entrar a la célula y por acción de la enzima lactato deshidrogenasa B se puede formar el piruvato y este piruvato pues va a entrar al ciclo de Krebs y va a suceder el metabolismo que ya todos conocemos. Entonces, todo este tipo de reprogramación metabólica y acoplamiento entre las células tumorales, entre los diferentes metabolismos de la célula tumoral, va a promover un mayor desarrollo del tumor y que se pueda inhibir las acciones del sistema inmune. Permítanme un momento. Listo. Entonces, estos acoplamientos metabólicos van a ayudar al tumor a que siga desarrollándose. Y bueno, esto es lo que les mencionaba. Las células tumorales van a llevar a cabo van a convivir mucho con las células del sistema inmune. Entonces, todo lo que genere el tumor de energía, el lactato, pues como pueden observar en este pequeño espacio, pues va a tener varias funciones para que puedan inhibir a las células T y pues hay un mayor desarrollo del microambiente tumoral. Bueno, esto es lo que les mencionaba. En las células normales la glucosa se va a llevar a cabo hasta la fosforilación oxidativa para la generación de ATP. En células de cáncer, pues pueden ver aquí hay algunas pequeñas rutas alternas como la glucosa 6-fosfato que puede entrar a la vía de las pentosas fosfato para la síntesis de ácidos nucleicos. También el fosfoglicerato puede entrar a la síntesis de aminoácidos en el metabolismo tumoral.
A partir de algunos metabolitos como el acetilcoenzima A del ciclo de Krebs puede llevarse a cabo la síntesis de ácidos grasos. El lactato también puede llevar a cabo la generación de energía por glucólisis aerobia, que era lo que también les mencioné en la diapositiva pasada. Y una parte importante que se me había estado pasando decirles es la incorporación de la glutamina. Las células de cáncer tienen una gran afinidad por el consumo de glutamina para llevar a cabo la glutaminólisis y que pueda entrar al ciclo de Krebs. Este particularmente en el laboratorio lo van a observar ustedes, tienen mucha afinidad por las células tumorales por este metabolito. Y aquí en este cuadro, se los voy a pasar en algún momento, hay varias proteínas que van a llevar a cabo, bueno, van a tener alguna modificación en su expresión en el momento en lo que a cáncer se refiere. Y todas estas modificaciones en estas proteínas y su diferente expresión en el cáncer va a tener repercusiones en el metabolismo, ya sea como por ejemplo aumentar la glucólisis, que son algunos de los procesos que más se van a encontrar, promover el uso de la glutamina, otra vez aumentar la glucólisis, y bueno, ustedes observan que la mayoría de estos pues va a llevar a cabo un aumento en la glucólisis. Y bueno, ya casi para terminar, hay varios eventos, incluso a nivel sistémico, como el metabolismo del paciente, que son los que van a determinar el metabolismo tumoral. No todo, como les mencionaba, todas las células van a presentar muchas veces diferentes tipos de fenotipos, como si lo podemos ver así, metabólicos. Entonces el microambiente tumoral, las características del tejido, los efectos intrínsecos de las células de cáncer y el metabolismo del paciente, por ejemplo, pueden influir en el metabolismo tumoral. Permítanme un momento que llegó un alumno. Permítanme. Listo. Entonces, dentro del proceso del desarrollo del tumor, entre que hay una intravasación, que esto ya lo habíamos visto antes, cuando hay células tumorales circulantes, cuando se forman micrometástasis, hasta la formación de macrometástasis, en todos estos procesos, incluso la célula puede reprogramar su metabolismo para poder sobrevivir las condiciones, sí, para poder resistir las condiciones de microambiente en las que se encuentra en ese momento. Entonces, hay en algunas partes, como podemos ver aquí, dentro de la historia del tiempo del tumor, va a haber modificaciones en las fracciones supervivientes de células. Por ejemplo, en la intravasación, pues ustedes pueden observar que la cantidad de células tumorales es mayor. Ya les había mencionado, esta parte ya la habíamos visto, cuando hay células tumorales circulantes, pues se ve muy reducida la población, hasta que hay un establecimiento de una micrometástasis, como podemos ver aquí, pues ya hay todavía una cantidad menor de células. Estas tienen que reprogramar su metabolismo para poder sobrevivir y llevar a cabo los procesos de macrometástasis, en donde ya va a estar más enfocado el metabolismo en la construcción de biomoléculas como ácidos nucleicos, proteínas y lípidos, para poder llevar a cabo la formación de una nueva masa tumoral. ¿Y qué oportunidades de tratamiento existen actualmente para todas estas modificaciones metabólicas? Bueno, ustedes lo que están viendo en este esquema es algunas de las moléculas que se ven aumentada su expresión cuando esta está más enfocada en cáncer de pulmón.
cuando hay procesos metabólicos de reprogramación metabólica, pues pueden observar que algunas proteínas como los transportadores monocarboxilato y las lactato deshidrogenasas pueden ver aumentada su expresión en la célula tumoral, la expresión de GLUT, algunas otras proteínas que son importantes para la incorporación de glutamina también pueden ver aumentada su expresión. En el caso de la glucólisis, lo que se ha hecho in vitro es inhibir los procesos glucolíticos con la 2-deoxiglucosa, ya que esta no, al momento de que ustedes la administran en las células, no impide la fosforilación de la glucosa y se detienen los procesos glucolíticos. También hay algunos inhibidores como este que ponen aquí, que pueden inhibir el ciclo de Krebs o la formación de ácidos grasos a partir de moléculas del ciclo de Krebs con la acetilcoenzima A, y de esta forma se puede detener el metabolismo tumoral y esperar que no haya una proliferación descontrolada de las células. Hay varios inhibidores de metabolismo tumoral, algunos como el caso de la metformina, que nosotros aquí la usamos bastante. La mayoría de este tipo de inhibidores del metabolismo son medicamentos que se utilizan para otro tipo de enfermedades. El caso de la metformina, que es un tratamiento para diabetes. Pero nosotros lo que pudimos observar aquí en el laboratorio es que la combinación de metformina con inhibidores de tirosina pues hace sinergismo al momento de inhibir el metabolismo tumoral. Entonces, de ahí que existan algunas oportunidades de tratamiento para este tipo de tumores. Y bueno, aquí hay algunos de los tipos de cáncer, los gliomas, cáncer de pulmón, de próstata, melanoma. Todos estos tumores tienen algunas, como les mencioné, algunas proteínas que se encuentran desreguladas y estas van a llevar a la célula la reprogramación metabólica. Entonces, para cada uno de estos tumores, pues ustedes pueden observar, hay algunos que son candidatos para inhibidores de la lactato deshidrogenasa, inhibidores de los transportadores monocarboxilato, para inhibidores de fosforilación oxidativa. Entonces, estas pequeñas moléculas, pues es importante que tengamos claro que pueden inhibir algunos de los checkpoints, digamos, si lo podemos ver así, del metabolismo tumoral. Y bueno, finalmente aquí les puse todas las oportunidades que hay de inhibir el metabolismo tumoral. Estos son algunos de los que son de los más importantes. Entonces, poder tener la capacidad de dar tratamiento para manejar todos estos efectos del metabolismo, pues es también una oportunidad terapéutica importante. Yo en el caso particular de lo que yo hago es trabajar justamente con inhibidores del metabolismo. Ahorita los que hemos visto ha sido la metformina, el resveratrol. Hemos visto que tiene algunos efectos secundarios en metabolismo tumoral, entonces son, pues sí, son algunas de las promesas de tratamiento que van saliendo con el transcurso del tiempo. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, dime, Adrián. Y por ejemplo, en el laboratorio, ¿cómo, o no sé qué experimentos se hacen para poder detectar estos cambios en el metabolismo? ¿En el metabolismo? Pues mira, en lo ideal, en algunos laboratorios que lo tienen, hay un aparatito que se llama Seahorse. El Seahorse mide consumo de la generación de ATP, el consumo de oxígeno, y a partir de algunos inhibidores tú te puedes ir dando cuenta de cómo es el metabolismo de la célula, en qué fase de metabolismo está. Ok, muchas gracias. Aquí en el laboratorio, como no tenemos este aparato, hay algunos kits que te pueden medir el consumo de glucosa, la generación de ATP. Estos kits son de ELISA, no sé si alguna vez hayan hecho alguna ELISA en el laboratorio, pero sí,
A partir de eso, mediante colorimetría, la lectura de las placas, pues es como lo hacemos ahorita en el laboratorio. En algún momento esperamos sí poder tener el Seahorse, porque pues sí, es una diferencia muy grande entre lo que hacemos y lo que puede hacer ese aparato. ¿Alguna otra duda? Ok. Sí, dime. Ajá, sí, de hecho creo que con Mario, si mal no recuerdo, dentro del programa van a ver todo ese tipo de cosas, de cómo la obesidad justamente es un factor de riesgo para algunos tipos de cáncer y qué es lo que pasa principalmente con el sistema inmune en personas que tienen con esta enfermedad. Sí van a ver más a fondo ese tema cuando ya entren de lleno en la parte de inmunología. O sea, ¿cómo hay evasión del sistema inmune, no? Me imagino que es lo que tu pregunta. Mira, en el camino también van a ver, cuando entren en inmunología, van a observar que las células de cáncer, para evadir el sistema inmune, muchas veces presentan proteínas en membrana que son proteínas, digamos, que van a engañar al sistema inmune. Entonces, las células del sistema inmune van a intentar hacer un reconocimiento de las células de cáncer, pero estas ya se prepararon y van a tener lista una proteína que va a decirle a la célula del sistema inmune, no me comas, como por ejemplo el CD47. CD47 es una proteína que justamente expresan las células de cáncer para poder engañar al sistema inmune, y la mayoría de las veces de esta forma es que existe esta evasión por parte de las células tumorales al sistema inmune. Ok, bueno, entonces si no hay más dudas, aquí vamos a terminar la clase el día de hoy. En el transcurso del día de hoy y mañana les envío el último artículo de discusión para el viernes, y ya con ese terminaríamos el bloque de clases que me toca.